Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, doctor. ¿Puede empezar su actividad? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Doctora, disculpe, el cojos lo tiene mi compañero Yamil, no el doctor Serna. Doctor, buenas. ¿Me escucha? Ya puede hacer su presentación. Buenas. Buenas, ¿me escucha? Ya puede empezar su presentación. Doctor Serna, ¿me escucha? Gracias. Doctor, disculpe, está silenciado. Este, Sí, ya muy que, buenas ya, tardes. ok, Sí, ya, todavía, gracias. doctora. Sí se le escucha, doctor. Puede empezar, por favor. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Muy bien, entonces, muy buenas tardes con todos, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy, que es el de densitometría ósea. Esto va a ser muy importante, ¿verdad? Porque es algo que van a ver bastante frecuente, más que todo para descartar la parte de osteoporosis. Entonces, al finalizar la clase, entonces tenemos que llevarnos ciertas lecciones. Y dentro de estas lecciones es saber cuándo indicar la densitometría, comprender a lo que llamamos los ROI, interpretar lo que es el Z y el T-score y también ayudarnos a estratificar el riesgo de fractura, según lo que la información que ya hemos recabado, tanto en la parte de la anamnesis como también en la parte de la densitometría ósea. No, entonces, para empezar, la densitometría ósea es una técnica que se abrevia con lo que es DXA o DEXA, que significa absorciometría dual de rayos X. Esta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cuantificar la densidad mineral ósea y la densidad
comprendamos qué significa la relación entre la masa ósea y el volumen, ¿ok? Del área proyectada o del área a evaluar. Entonces, para esto he desarrollado una serie de preguntas que vamos a ir contestando. Entonces, esta primera pregunta es, ¿para qué o qué nos sirve la densitometría? ¿Alguien nos puede decir? A ver, vamos a llamar esto Lindsay Romina. Buenas tardes, doctor. A ver, Romina, ¿para qué nos sirve la densitometría ósea? Bueno, este estudio serviría para precisamente evaluar la masa ósea del paciente y poder identificar si está en un estado patológico, que podría ser la baja masa ósea, que también se conoce como osteopenia, y también hacer el diagnóstico de osteoporosis, pero también nos serviría, por ejemplo, para ver si un paciente tiene riesgo de hacer fracturas precisamente con el FRAX. Muy bien, muchas gracias, Romina. Entonces, exactamente como lo comentó Romina, sirve para hacer un diagnóstico principalmente y por la severidad osteoporosis. Dentro de ello se puede también hacer diagnóstico de osteopenia, sí. ¿Ok? Entonces, eso es para que nos sirve la densitometría. Ahora, dentro de los dos probabilidades, que es la osteopenia, o mejor dicho, la baja masa ósea o la osteoporosis, creo que lo principal es reconocer la osteoporosis, ¿no? Y la osteoporosis, entendámoslo como una enfermedad esquelética sistémica, ¿ok? Afecta a toda la parte ósea o esquelética. Y se caracteriza por dos cosas muy importantes. La primera, como están observando, la baja masa ósea. Y la segunda, el deterioro de la microarquitectura del hueso. A nivel estructural, el hueso tiene la parte cortical, pero también la parte trabecular, ¿no? Y esa microarquitectura, si se daña, también va a predisponer a lo que es osteoporosis. Por ende, no solamente necesitamos que haya baja masa ósea, sino también un deterioro de la microarquitectura. Cuando se conjugan estas dos cosas, básicamente aumenta la fragilidad del hueso o la fragilidad ósea y por lo tanto aumenta el riesgo de fractura, que sería el desenlace final de el tema de las personas con osteoporosis que desarrollen fracturas. La densitometría, lamentablemente, lo que nos ayuda a determinar es la masa, a evaluar la masa ósea en relación a la densidad mineral ósea, ¿ok? No, no permite, no evalúa la microarquitectura del hueso. Para eso hay otros exámenes como el Trabecular Bone Score, pero no todos lo tienen, ¿ok? No todos los tienen. Muy bien. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuándo vamos a solicitar la densitometría? Entonces, para esto también vamos a llamar. A ver, Avi Lauro. Doctor, buenas tardes. Cuando hay algún Buenas. antecedente de fractura de algún familiar, o sea, cuando hay algún antecedente de fractura previa del paciente, también podría ser si tiene antecedente familiar. También podríamos ver la edad, ¿no? En el caso de las mujeres es mayor a 65 y en el caso de los hombres mayor a 70 años. Tal vez si Mm, consume tabaco también. Muy bien, muchas gracias, Avi. A ver, vamos a llamar a alguien más. Fabricio Alcántara. Doctor, bueno, complementando lo de mi compañera, es la misma pregunta, ¿verdad?
Sí, la misma pregunta, Fabricio. Claro, en mujeres se puede solicitar mujeres mayores de 65 años, ¿no? En general también posmenopáusicas y en hombres mayores de 70 años, ¿no? Muy bien. A ver, otra opinión más. Naicha. Buenas tardes, doctor. Sí, se solicitaría cuando se requiere evaluar el riesgo de fracturas o riesgo de osteoporosis y bueno, cuando presenta los factores de riesgo que han mencionado mis compañeros, ¿no? El tabaquismo, mujeres mayores de 65 años, hombres mayores de 70. Muy bien, gracias, Naicha. Entonces, como ustedes ya lo mencionaron, hay que tener ciertos criterios para poder saber cuándo solicitarla. Entonces, como ustedes lo han mencionado perfectamente, esto ya está estandarizado, tanto para hombres como para mujeres. En mujeres, obligatoriamente de 65 años para adelante. Tiene que sí o sí solicitarle una densitometría ósea. Y en hombres, a partir de los 70 años para arriba. Pero la pregunta es, y doctor, ¿y en mujeres antes de los 65 y en hombres antes de los 70 cuando estén asociados ciertos factores de riesgo? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Algunos ya lo he mencionado, por ejemplo, antecedentes de fractura por fragilidad, antecedentes de algún familiar, esto directo, padre, madre, con fractura, esto de cadera, u osteoporosis, o que en alguna radiografía hay alguna sospecha de que puede estar asociado a una disminución de la densidad mineral ósea, que no es la mejor prueba, pero nos puede hacer sospechar, ¿no? Que haya una disminución de la altura de ese paciente. Ojo acá, supongamos que el paciente le dice, doctor, siento que me ha achicado, siento que mi talla ha disminuido. ¿Alguien sabe cuál es esa diferencia de altura en centímetros, obviamente, por las cuales ustedes sospecharían que podrían enviar una densitometría ósea? ¿Cuál es la pérdida de altura que tiene que tener una persona para poder enviarle una densitometría ósea? Mayor o igual a 4 centímetros. Muy bien, Lince. Eso es si el paciente lo reporta. Reporta como antecedente que ha tenido una disminución de altura de 4 centímetros. Pero ¿qué pasa si es que ustedes le evaluaron en enero y de repente en julio le encuentran, la vuelven a evaluar? En ese caso, cuando es medido o es evaluado por un personal de salud, ¿cuál es esa pérdida de altura? Mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2. Muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, acuérdense de eso de ahí. Eso es en relación a esos factores, pero hay otros factores que también tenemos que tener en cuenta. Dentro de ellos, las comorbilidades, o mejor dicho, las enfermedades que pueden estar asociadas, así como también los medicamentos. Los medicamentos. Esto, a ver, vamos a llamar. Milen, Milen Diestra. ¿Se encuentra Milen? No. A ver, Ángela Pérez. No está. Annelies. Annelies Ceballos. Doctor, no sé si me escucha bien. Sí, se te escucha, Annelies. La pregunta es,
simple. ¿Qué enfermedades podrían estar asociadas a esto? Disminución de la masa ósea. Y Mm, por ende nos indicaría solicitarle una densitometría. Por ejemplo, el hiperparatiroidismo puede ser Ok. Ujú, la, muy bien. digo, Sí, sí, sí. ah, la diabetes tipo 1, síndrome de Cushing, el mieloma múltiple también, la misma artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, también, bueno, las enfermedades, la RC, la enfermedad renal crónica, no recuerdo más. Muy bien, muchas gracias, Annelies. Entonces hay una serie de enfermedades y esa serie de enfermedades las podemos agrupar en enfermedades ginecobstétricas, ginecológicas, endocrinas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades relacionadas a enfermedades del tejido conectivo también y enfermedades hematológicas. Entonces, para que ustedes no se pierdan en relación a las causas, traten de dividirlos en grupos de enfermedades, en grupos de enfermedades. Ok, pero también tenemos los medicamentos. ¿Qué medicamentos podrían estar relacionados al descenso, la disminución o la pérdida de la masa ósea? A ver, Carla Lévano. Doctor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Carla. Ah, ya. Bueno, los medicamentos que están relacionados serían los corticoides. Ujú, muy bien. ¿Y por cuánto tiempo tiene que tomarse y en qué cantidad mínima, Carla? Disculpe, doctor, no lo escuché muy bien. ¿Podría repetir, por favor? ¿A qué dosis y por qué tiempo los glucocorticoides? Doctor, sería alrededor de 3 meses a más y la dosis, mm, no estoy segura, creo que era 15 miligramos. ¿No? Está en la diapositiva, ahí dice 5 por lo menos No, mayor o igual a 5 miligramos la dosis. Ya, pero muy bien, los glucocorticoides son uno de ellos. ¿Ok? ¿Qué otro medicamento, Carla, también podría estar relacionado? A ver, dime uno más. Están los antiepilépticos, los inhibidores de aromatasa, anticonvulsivantes. ah, A ver, vamos a pedir a que otro compañero también participe. Muchas gracias, Carla. A ver, esto, María Belén. Sí, doctor. A Em, ver, María Belén, ¿qué otros medicamentos aparte de los que ya mencionó Carla? bueno, los anticonvulsivantes, la heparina también, Ya que de son uso. los anticoagulantes, ¿no? ¿Qué Sí. otro anticoagulante también conoces y está relacionado? am, mm, El otro anticoagulante también es la warfarina. Ok, entonces hay varios medicamentos que pueden estar. Entonces, por ahí han comentado los glucocorticoides, esto, los inhibidores de la aromatasa, los inhibidores de la bomba de protones, los anticonvulsivantes, anticoagulantes, los medicamentos que se utilizan para el hipotiroidismo como la levotiroxina también, tienen este efecto. Es esto, además, algunos medicamentos que se utilizan para la artritis reumatoide también se consideran como, por ejemplo, el metrotexate, la leflunomida.
Entonces, muy bien. Entonces son algunas de las indicaciones que nosotros tenemos que tener en consideración siempre cuando vayamos a solicitarlo. No solamente la edad, sino factores que ya les había, factores de riesgo que les había mencionado y también comorbilidades como en el tema esto de las enfermedades y los medicamentos que pueden estar utilizando los pacientes. Entonces, acá yo les dejo, ¿no? La manera en que podría estar, ustedes podrían solicitar dentro de ellos. Por ahí me comentaron diabetes tipo 1, pero no se olviden, la diabetes tipo 2 también, ¿ok? El hipertiroidismo, problemas de hipogonadismo, enfermedad hepática crónica, deficiencia de la vitamina D, los medicamentos que habíamos mencionado y otras dentro de las enfermedades, no se olviden la artritis reumatoide, el lupus, mieloma múltiple, los pacientes con insuficiencia renal, pacientes que tienen que son postrados crónicos y por lo tanto se están inmovilizados, también van a predisponer pacientes que tienen HIV y los medicamentos que se utilizan para esto, los antirretrovirales, también están relacionados. Muy bien, entonces con la tercera pregunta es, ¿y cómo reportamos la densidad mineral ósea? BMD es densidad mineral ósea. ¿Alguien sabe cómo reportamos la densidad mineral ósea? Yamil. Sí, doctor. Bueno, no estoy seguro, pero podría ser el Z-score, el T-score, eh, que bueno, tiene estandarizado ya un porcentaje que nos indicaría cuando es osteopenia o cuando está en osteoporosis. Muy bien. Lo- Muy bien estoy, Emil. Está bien. Lo reportamos a través de lo que es el T-score y el Z-score. Ahora va la siguiente pregunta. ¿Qué significa el T-score y el Z-score en relación a la densidad mineral ósea? Bueno, tenía entendido que el T-score era la comparación de lo que debería tener en este caso un paciente, no tanto adulto mayor, ¿no? Sino es un paciente normal, joven. En cambio, el Z-score era la comparación con alguien de la misma edad y del mismo sexo. Ok, gracias, Emil. Vamos a llamar a alguien más para que nos pueda ayudar. Yulisa, Yulisa Pamela. Sí, doctor. La Buenas tardes. misma pregunta. ¿Qué significa el T-score y el Z-score en relación a la densidad mineral ósea? Bueno, tengo entendido que el T-score es una comparación de en este caso del paciente, con una persona del mismo sexo, pero más joven. En cambio, el Z-score es una comparación también, pero con personas del mismo sexo o de la misma edad. Muy bien, muchas gracias, Yulisa. Entonces, la idea está muy bien en ambos. Está bien. No olvidarse que tanto el T-score y el Z-score significan desviaciones estándar. ¿Cuánto es lo que se desvía, no? ¿Cuánto es lo que se desvía un paciente en relación a algo? Entonces, si yo hablo del test score, estoy hablando de cuánto se desvía un paciente en relación al promedio en pacientes jóvenes del mismo sexo. Entonces, es el número de desviaciones estándar que se desvía un paciente en relación a adultos jóvenes del mismo sexo. ¿Y alguien sabe cuál es el rango de edad que considera el test score? En estos grupos en estos jóvenes del mismo sexo es entre los 20 y los 40 años, ¿ok? Ese es el rango de los pacientes, los adultos jóvenes del mismo sexo.
Ok, entonces acordarse, número de desviaciones estándar que se desvía, que se diferencia del paciente en relación a una población adulta joven del mismo sexo. Y el Z-score es lo mismo, es el número de desviaciones estándar, obviamente que se desvía en relación a una población del mismo sexo, edad y etnia. No se olviden, faltó etnia, no solamente del sexo y la edad, sino también de la etnia. Ok, y acá tenemos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el test core vendría a ser lo que les mencioné, el número de desviaciones estándar en relación a, a una población joven, adulta, del mismo sexo. Y ello se encuentra entre los 20 y los 40 años. Aquí está, entre los 20 y 40 años. En cambio, el Z-score va a depender de la edad, del sexo y de la etnia, del mismo grupo poblacional en relación al sexo, la edad y la etnia. ¿Ok? No olvidarse esto de acá. Muy bien, entonces, la siguiente duda es, ¿cuándo vamos a utilizar el test core? ¿No? El test core se utiliza en mujeres posmenopáusicas y hombres de 50 años hacia adelante. ¿Ok? Y según ese valor de test score, nosotros vamos a hacer el diagnóstico densitométrico. Lo normal es que sea siempre mayor o igual a -1. Luego tenemos osteopenia, que se encuentra entre -2,5 y -1. Osteoporosis menor o igual a -2,5. Y se habla a veces de una osteoporosis establecida. Algunos consideran que es menor o igual a -2, más una o más fracturas por fragilidad. Otros lo consideran si no hay fracturas, si el T-score es menor o igual a -3. Y eso también lo vamos a ver. Pero ahora, por ejemplo, el término osteopenia ya no se utiliza o se debe utilizar masa ósea baja o densidad ósea baja. ¿Ok? ¿Y cuándo utilizamos el Z-score? El Z-score se utiliza en mujeres premenopáusicas y en hombres menores de 50 años, así como también en niños. ¿No? Y un Z-score mayor a -2 indica que se encuentra dentro del rango esperado para su edad y sexo. Acá no se menciona etnia porque se supone que la comparación es con ese mismo grupo poblacional. Por eso ya no se menciona etnia. Y cuando es menor o igual a -2, el Z-score se dice que está por debajo del rango esperado para su edad y sexo. ¿Ok? Por debajo del rango esperado para su edad y sexo. ¿Y cómo estratificamos el riesgo de fractura? Entonces, lo vamos a estratificar como bajo, moderado, alto y riesgo muy alto. El riesgo bajo, básicamente, mujeres posmenopáusicas que no tienen fractura y el test score está mayor o igual a -1, o sea, es una persona normal. Una persona normal no tiene, en este caso, no tiene tiene básicamente bajo riesgo, ¿no? Alguien que tiene ya el T-score está dentro del rango de masa ósea baja o baja masa ósea. Ya esto ya te consideras dentro de un riesgo moderado. Y un alto riesgo es cuando ya tienes el T-score ha salido en valores menores de -2,5, ¿no? Ya tienes un alto riesgo. Y muy alto riesgo cuando los valores del test score ya están por debajo o menor o igual a -3, o tienes fractura previa en los últimos 12 meses o múltiples fracturas por fragilidad. Entonces, no olvidarse esto de acá. Y se lo dejo para que ustedes lo puedan revisar. Y la cuarta pregunta sería, a través del DEXA, o sea, del examen de la densitometría ósea o la absorciometría dual de rayos X, se evalúa todo el esqueleto, ¿ok?
o regiones específicas? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Son de algunas regiones específicas, por ejemplo, de la columna lumbar de L1 a L4, también el cuello femoral y la cadera total. Muy bien, muchas gracias, Romina. Y es cierto, se evalúan regiones específicas, ¿ok? No evaluamos todo el esqueleto, salvo ciertas excepciones, salvo ciertas excepciones, ¿ok? Pero en un adulto se evalúan regiones específicas y esas regiones específicas se llaman regiones de interés. Se llaman regiones de interés. ¿Y cuáles son esas regiones de interés? La región lumbar, como bien lo mencionaron, de L1 a L4, la cadera, que incluye cadera total y cuello femoral. Y también utilizamos el radio. Se denomina radio distal. ¿Por qué lo pongo con asterisco? ¿Por qué? Porque se utiliza siempre y cuando no se puede evaluar la columna lumbar o la cadera o ambas. Solamente en ese caso utilizamos el radio distal. Supongamos que ustedes le hacen una densitometría a un paciente y a este paciente le realizan lumbar, la cadera. La lumbar salió normal, la cadera salió normal, pero el radio salió totalmente alterado, como si tuviera osteoporosis. ¿Se tomaría en cuenta? No, porque los otros dos son los que predominan en lugar de radio. Esto mente se considera cuando no se puede la parte lumbar, o no se puede la cadera, o no se puede los dos por alguna condición específica del paciente. Entonces, ¿y por qué evaluamos estas regiones de interés y no evaluamos todo? O sea, ¿por qué no evaluamos todo el esqueleto? ¿Por qué? Porque se vio o se determinó que la tasa de recambio y de pérdida ósea no es uniforme en todas las partes del cuerpo, o mejor dicho, en todo el esqueleto no es igual la tasa de recambio y de pérdida ósea. Hay sitios ricos en hueso trabecular como la vértebra y son afectadas tempranamente y en mayor grado que sitios ricos en hueso cortical después de la menopausia. Pero hay una excepción, el hiperparatiroidismo, que provoca una mayor afectación del hueso cortical y del hueso trabecular. Y en esta imagen tan interesante, vemos también que en mujeres, si ustedes observan, a partir más o menos de los 65 años para adelante, que está en este caso, tanto para cadera, la vértebra y la muñeca, la curva se pone más empinada. Miren, se pone más empinada. ¿Por qué? Porque a partir de esa edad hacia adelante, la pérdida ósea suele ser más rápida. ¿Ok? Suele ser más rápida. Por eso en las mujeres se consideran eso. En cambio, en el caso de los varones, sucede algo parecido, pero a partir de los 70 años hacia adelante. Muy bien. No, y las áreas que se vieron que se producen con esta pérdida ósea más rápida fueron cadera, columna, las vértebras y la muñeca. Muy bien. Entonces, cuando nosotros evaluamos la columna lumbar, como observamos que esta es una densitometría, solamente incluimos L1, L2, L3 y L4. Entonces, nosotros siempre debemos decir, cuando vemos una densitometría, debemos decir, ¿esta densitometría ha sido tomada adecuadamente o no ha sido tomada adecuadamente? Para eso, ustedes tienen que tener como una especie de checklist. ¿No? Entonces van a verificar. Uno, debe incluir el análisis de la vértebra L1 a L4, que acá, por ejemplo, en esta imagen lo incluye. Segundo, deben salir la cresta ilíaca. Y acá observamos, miren, aquí están las crestas ilíacas y las crestas ilíacas, que corresponde entre L4 y L5, que es esta vértebra de acá. Las costillas generalmente en T12, y acá observamos más o menos T12 y acá se ven las costillas. Debe salir media vértebra en L5 y media vértebra en T12. La columna debe estar alineada al centro, se tiene que hacer central.
y tiene que estar obviamente recta y no ladeada. Misma cantidad de tejidos blandos en ambos lados de la columna, que en este caso. Entonces, eso debe ser nuestro checklist, ¿ok? A nivel de la columna lumbar. ¿Y qué otras cosas tenemos que tener en consideración? De preferencia utilizar todas las vértebras evaluables, o sea, de L1 a L4. Pero a veces podemos excluir tenemos que excluir alguna vértebra por algún artefacto o algún cambio estructural local. Entonces, en ese caso, utilizar tres vértebras. Si no se puede utilizar tres, dos, pero no se debe utilizar una sola vértebra, ¿ok? Si ustedes evalúan la densitometría y ven que se quedan con una sola vértebra, entonces eso ya no es evaluable. Por lo tanto, van a necesitar ahí sí evaluar lo que es el radio distal. No, se puede excluir vértebras, sí, son claramente anormales, no evaluables con la resolución del sistema. O hay más de una diferencia en el T-score. Ok, supongamos que entre la L1 y la L2, la L1 le salió un T-score de -1.5, pero la L2 le salió un valor de -2.7. Ahí hay una diferencia mayor a una diferencia mayor a 1 en el T-score. Por lo tanto, ahí eliminarán pues la L1, que es la que tiene el menor. ¿Ok? Entre la vértebra en cuestión y siempre la comparación es con la vértebra contigua, ¿ok? O la vértebra adyacente. Yo no puedo comparar la L1 con la L4, por ejemplo, o la L2 con la L4. No puedo compararlas. Siempre tiene que ser con la vértebra contigua, ¿ok? A nivel de cadera, algo parecido. La región de icterés, cuello femoral y cadera total. Tiene que verse el isquión, que acá lo observamos, y el trocánter menor, que vemos acá que hay una pequeña prominencia que es el trocánter menor. ¿Ok? Alineación del fémur, está alineado, tiene que verificarse todos los bordes, ¿no? Del huesito. Tenemos que identificar si hay o no artefactos y tiene que haber cierto grado de rotación del fémur. ¿Para qué? Para que se pueda observar el trocánter menor. Si se observa mucho el trocánter menor, quiere decir que la cadera está muy rotada, o si no se observa, también quiere decir que está muy rotada hacia el lado contrario, ¿no? Lo cual no es adecuado para el tema de la cadera. ¿Ok? Entonces, se debe medir en cualquier cadera. Ustedes pueden medir derecha o izquierda, pueden medir las dos, pero no pueden sacar un promedio. O utilizan la derecha o utilizan la izquierda. ¿Ok? No hay datos suficientes para determinar si el promedio del test score de la cadera dual, o sea, de ambas caderas, se pueden utilizar para el diagnóstico de osteoporosis. En otras palabras, los que les había mencionado, o utilizan una cadera o la otra cadera, pero no saquen un promedio de las dos. Y en el caso del radio, lo que utilizamos es el radio distal, ¿ok? Que es nuestra región de interés. Y acá también lo van a encontrar como radio al 33.3%, al 33%, y se utiliza del antebrazo no dominante. Si alguien es diestro, pues medirán en el caso en el lado izquierdo. Si alguien es siniestro, pues lo harán con el lado derecho, ¿ok? Entonces, de esa manera es lo que se tiene que evaluar. Entonces, ya con estos conceptos que hemos evaluado, les estoy poniendo acá unos pequeños ejercicios. Entonces, voy a necesitar de alguien que me evalúe esta densitometría, que es de una paciente mujer de 55 años con que tuvo su menopausia a los 48 años. Entonces vamos a llamar a alguien. ¿Ok? A ver, Annelies. A ver, a ver, Annelies. Cuéntame, tenemos esta densitometría que es de cadera. Ujú.
La primera pregunta, ¿qué vas a utilizar? ¿El T-score o el Z-score para evaluar esta densitometría? Yo creo que el test score, ¿Por qué? por más que todo por la afiliación del paciente, ¿no? Que es una mujer de 55 años, menopáusica, 58. Ajá, porque es básicamente es una mujer posmenopáusica. Muy bien. ¿Y en qué regiones de interés te vas a fijar en esta densitometría? Podría ser, bueno, en la cadera. Ya, cadera entera. Ujú. ¿Y cuál más? Podría ser también en el cuello. Ya. Está bien, el cuello. No se olviden, por favor. El cuello y la cadera. ¿Ok? Cuello femoral. Se refiere a cuello femoral y la cadera, que es la cadera entera. Ok, entonces mira, esto fue el lado izquierdo, Annalise. El cuello salió con -2 y la cadera con -1,5. Por lo tanto, ¿cuál sería tu diagnóstico densitométrico de esta paciente, Annalise? El -2 me indicarían que ya estaría, bueno, en un riesgo, bueno, en osteopenia. Ok, muy bien. ¿Y en la cadera? El 1,5 se vendría también osteopenia. Osteopenia. Acuérdense que ya no estamos utilizando el término osteopenia. Tenemos que Ah, utilizar, baja densidad ósea, mencionó usted. ajá, densidad ósea baja o masa ósea baja. Cualquiera de las dos están bien. Cualquiera de las dos. Entonces, esta paciente con la cadera tendría, tanto en cuello femoral como en cadera, tendría baja masa ósea o masa ósea baja. Muy bien, muchas gracias, Annelise. En esta misma paciente se le hizo también la densitometría de columna lumbar. Entonces, por favor, a ver, Fabricio, Fabricio Alcántara, ¿se encuentra? ¿No está? Avi, Avi Lauro. Sí, doctor. Muy bien. A la anterior paciente, mujer de 55 años, que tuvo una menopausia a los 48 años, también se le hizo la densitometría, esto a Hola. nivel lumbar. Entonces, cuéntame, ¿cuál sería su diagnóstico densitométrico y si hay algo que te llama la atención por allí? A ver, Avi, Disculpe, doctor, se me fue el internet. ¿Podría repetir? ya tienes la densitometría de esta paciente, mujer de 55 años que tuvo su menopausia a los 48 años, le hacen la densitometría de columna lumbar, por lo tanto, ¿cuál sería su diagnóstico densitométrico? Y si hay algo además que te llame la atención. Ahí tienes en la diapositiva los datos. Bueno, doctor, en general sería una osteoporosis. Ok, ¿por qué? ¿Por qué, Avi? Cuéntame. Bueno, la T-score de la mayoría de las lumbares ha salido ya en un -4 o un -3. Hay un -3,8 ya. Ya. Pero tú, ¿en cuál tendrías que fijarte? Ah, de la L1 a la L4. Y en ellas sí está en el rango ya. Ya, en el que dice entero, ¿verdad? Sí, en el entero. -4,5. Eso ya es diagnóstico de Osteoporosis, doctor. osteoporosis.
Pero Avi, acuérdate que tú tienes que evaluar las vértebras del L1 al L4. Y si tú te das cuenta, entre L3 y L4, ¿cuál, cuánto de diferencia hay en el T-score? Entre el T-score y el Z-score, doctor. En el T-score de esta paciente, si tú observas bien la vértebra L3 y la L4, observas que la L4 tiene un valor de -3,8, ¿verdad? Sí. Y la L3 tiene -4,9. ¿Cuál es la diferencia entre las dos en el T-score? ¿Cuánto le lleva el L3 a L4? ¿Alguien sabe, chicos? 1.1. 1,1. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando hay una diferencia de T-score mayor a 1 con la vértebra contigua, por lo tanto, la vértebra se excluye. Y acá tendríamos que excluir a L4. Y solamente tomaríamos en consecuencia L1, L2 y L3. Y por lo tanto este valor de -4,5 ya no sería congruente, porque no estamos tomando todas las vértebras. Por lo tanto nos dirigiríamos acá e iríamos L1-L3. Y este sería el verdadero valor del T-score, -4,7. ¿Ok? -4,7, ese se vería. El diagnóstico que dijo Avis es correcto, tiene una osteoporosis, pero la evaluación correcta sería de L1 a L3. ¿Por qué? Porque vemos que la diferencia entre L3 y L4 es mayor a 1, de 1,1. Por lo tanto, excluimos L4. Muy bien, entonces diagnóstico osteoporosis. Muy bien. A ver, vamos a llamar ¿alguien más? ¿Ok? A ver, esto... María Belén. Sí, doctor. A ver, en esta paciente, mujer de 75 años, la misma pregunta. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cuál sería su diagnóstico densitométrico? Sería, bueno, está normal, entero, Normal. Y dime, normal. ¿hay algo que te llame la atención? Mm, la diferencia también, um, No tanto la ¿no? diferencia. ¿Qué observas en la Ah, en la imagen? imagen está desviado, ¿no? No está. Este paciente muy probablemente ha tenido algún tipo de operación y han puesto como fijadores a nivel de las vértebras, especialmente que abarca L1 y L2. Debido a esos artefactos, si tú observas, L1 tiene un valor muy alto, pero L2 casi se mantiene, se relaciona con los otros. ¿Ok? Pero por ese artefacto, igual, L1 definitivamente que se tiene que excluir, pero también se tiene que excluir L2. ¿Ok? Y el valor acá se tomaría solamente L3 y L4. Por lo tanto, ahí tal vez sí se puede sacar un promedio, que tal vez sería entre 0,4 y 0,5, y la densitometría del paciente estaría como normal. Está bien, está normal, pero considerar que tiene estos artefactos por estos fijadores y por lo tanto se tiene que excluir esas dos vértebras. Entonces hay que tener esa consideración. Pero miren, a esa misma paciente, María Belén, para que tú mismo continúes,
se le hizo la densitometría en la parte de la cadera. Cuéntame, ¿cuál es el diagnóstico densitométrico de esta paciente a nivel de cadera? Ahí sí sería baja masa ósea. Muy bien, baja masa ósea. Ustedes observan que cuello femoral -2,3 y cadera entera -1,3. Entre los dos tienen que tomar siempre el valor más bajo, que sería -2,3. Y esto está entre -1 y -2,5. Y eso es el rango de baja masa ósea o masa ósea baja. Muy bien. Veamos el siguiente. A ver, esto vamos a llamar Naicha. Sí, doctor. ¿Cuál sería el diagnóstico densitométrico de esta paciente? ¿Y qué evaluarías, el T-score o el CT-score? En ese caso, como es una mujer de 70 años, ese sería el T-score. Muy Y bien. bueno, el diagnóstico sería baja masa ósea. Baja masa ósea. ¿Por cuál es el valor que te indica el tema de la masa ósea baja o la baja masa ósea? El de cadera entera, el -1,1. -1,1. Muy bien. Muy bien esto, Naicha. A ver, veamos la siguiente. Ok. A ver, Romina, Sí, doctor. ¿cuál sería el Es la misma paciente, de 70 años, ahora es la columna. Ya, aquí su diagnóstico sería baja masa ósea también. También sería baja masa ósea, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, con este paciente, la verdad es que no hay mucha duda, ¿no? Y ahora vamos a ver a esta pacientita de acá, mujer de 73 años, y creo que es la última paciente. A ver, vamos a llamar esto Williams Reyes. Williams Reyes. Sí, doctor. A ver, dime, ¿cuál sería el diagnóstico densitométrico a nivel de cadera? Sería baja masa ósea. Baja masa ósea, muy bien, ¿no? Cuello y cadera total están en -1,4. Tú mismo, esto, Williams, por favor, con la columna. ¿Se encuentra Jimena? Sí, doctor. Igual esta paciente de 73 años, ¿cuál sería su diagnóstico densitométrico? Bueno, no hay una diferencia entre columnas contiguas que sea mayor a uno. Entonces, para mí sería osteoporosis. Osteoporosis, muy bien. Muchas gracias, Jimena. Entonces, con este paciente lo mismo. No es una paciente que tiene una osteoporosis. Si observa hay un T-score, una variación de T-score entre las vértebras mayor a uno, así que se considera todas. Y acá sería diagnóstico de osteoporosis. Muy bien. Ok, esto de acá creo que le he puesto como repetido. Muy bien, entonces, chicos. Hasta ahí sería la clase. Espero que haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Muchas, No, claro, muchas doctor. gracias, chicos. Entonces, muchas gracias por todo. Entonces, ahí lo dejamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor.
¿Pueden avisarle al doctor Guillermo para que ingrese si fueran tan amables y no irse de la plataforma porque siguiente hay caso clínico, por favor? ¿Sí me escucha? Por favor, llámelo al doctor Guillermo Ramos que tiene que ingresar para el caso clínico. Paciente, alumna Mamani. ¿Está ahí, por favor? Sí, doctora, solo que yo no Ya, tengo el contacto del doctor. ya. Por favor, yo le voy a pasar la voz, pero te voy a convertir como coanfitriona para que empiece. Está la delegada ahí, por favor, para que pueda llamar al doctor Guillermo Ramos y a los alumnos. Todavía no hemos terminado. Por favor, reingresen. Doctora, ahora le escribo a la delegada para que pueda avisar. Muchas gracias, alumna Yulisa Pamela. Gracias, por favor. Al doctor Guillermo Ramos para que ingrese para darle la actividad de anfitrión. Gracias.
Hola, ¿avisaron al doctor Guillermo, por favor? Buena. Ya, voy a llamarle yo. Gracias, espéreme un Hola, ratito. hola, doctora, ya estoy acá en el... Ah, Guillermito, ¿estás Bueno, sí, ahí? sí, Disculpa. sí, doctora. Ya, Sí. Guillermito, te voy a poner como anfitrión para que puedas, ¿estás con ZXD? Ese es tu Ah, creo que sí, a ver Guillermito. cómo Ya, estoy. A ver. ZXD, Ajá, ajá. ¿estás? Sí, sí, Ya, sí, creo que ahorita te sí. convierto en anfitrión. Ya, por favor, llamen a sus compañeros para que asistan al caso clínico. Todavía no hemos terminado. Y con esta última intervención agradezco al doctor Guillermo y agradezco a todos ustedes y nos estamos viendo el día jueves para el examen. Gracias, Guillermito. Voy a salir porque ya estás como anfitrión. ¿Ya? Ya, listo, doctora, gracias. Gracias. Ya, Ximena, puedes ir empezando. Ya, bueno, buenas tardes a todos los presentes. Voy a comenzar con lo que viene a ser el último caso clínico del segmento de reumatología. Bueno, este caso corresponde a una paciente mujer de 49 años de edad como antecedentes de importancia. Cuenta con el diagnóstico de una lesión intraepitelial de bajo grado compatible con una infección por el virus de papiloma humano en abril del año 2025, un antecedente quirúrgico de cesárea hace 10 años y adicionalmente niega lo que son reacciones adversas a medicamentos. Respecto a la enfermedad actual, la paciente acude con un tiempo de enfermedad de 4 días, inicio insidioso, curso progresivo. El síntoma principal es un dolor abdominal localizado en flanco y fosa ilíaca derecha, el cual se irradia de forma característica hacia la espalda. Y este cuadro se acompaña también de una sensación de alza térmica no cuantificada, náuseas, vómitos, hiporexia y 2 episodios de diarrea de consistencia líquida sin presencia de moco ni de sangre. Pasando a lo que es el examen físico general, encontramos a una paciente en aparente regular estado general, aparente regular estado de nutrición y con signos de un aparente mal estado de hidratación, además que llama la atención a nivel de lo que viene a ser su rostro, la presencia de placas pigmentadas. También a la evaluación por segmentos, tenemos que el tórax y los pulmones evidencian un murmullo vesicular que pasa bien en ambos campos pulmonares, sin ruidos agregados, y en el sistema cardiovascular los ruidos cardíacos son rítmicos, normofonéticos y no se auscultan lo que son soplos. Al evaluar el abdomen, este se encuentra blando pero doloroso a la palpación de manera difusa. El signo de McBurney resulta ser negativo, lo cual pues nos podría alejar de una sospecha de apendicitis aguda. El signo de Murphy es dudoso y no existen signos de peritonismo. Ahora, a nivel del sistema genitourinario, los puntos renouretrales son negativos, pero destaca lo que es un puño de percusión lumbar derecho positivo. Y finalmente, también dentro de lo que vienen a ser las imágenes, a nivel de los hallazgos cutáneos y anexiales, observamos que además de las placas pigmentadas en frente y rostro, también tiene lesiones aparentemente descamativas en la región del pabellón auricular, que aparte son hiperpigmentadas y además en el cuero cabelludo presenta una marcada alopecia de características no difusas. Y esto es lo que más que nada nos va a orientar al caso clínico, al diagnóstico, más que se trate de un problema únicamente gastrointestinal, sino que sea algo más sistémico. Bueno, ¿qué diagnósticos sindrómicos podemos plantear? En primer lugar, un síndrome doloroso abdominal agudo, que está justificado por la presencia del dolor en flanco y fosílica derecha, que se irradia hacia la espalda asociado a náuseas y vómitos. Bueno, más que nada, la irradiación del dolor hacia la región lumbar es el dato clave en esta parte, ya que el páncreas, al ser un órgano retroperitoneal, cuando éste se inflama, estimula las fibras nerviosas que transmiten el dolor hacia los dermatomas de la espalda, lo que ocasiona este clásico dolor en cinturón. Y esta irradiación posterior podría explicar el por qué el puño de percusión lumbar derecho resulta ser positivo al examen físico. También vemos que hay un compromiso del estado general y de hidratación que puede estar justificado tanto por las pérdidas por vómitos y diarrea, también por un secuestro de líquidos por inflamación pancreática, que causa pues un secuestro de líquidos en un tercer espacio. Y vemos que hay un compromiso cutáneo mucoso y anexial, que está justificado por la presencia de placas pigmentadas en el rostro, lesiones con componente descamativo y atrófico a nivel del pabellón auricular, y además también la alopecia parchada en el cuero cabelludo. Bueno, ¿qué diagnósticos presuntivos podemos plantear hasta el momento?
En primer lugar, un lupus eritematoso sistémico con vasculitis mesentérica o una pancreatitis lúpica. A favor tenemos que la paciente pues, presenta un conjunto de manifestaciones dermatológicas y anexiales que son sugerentes de una colagenopatía activa, lo que vienen a ser las placas pigmentadas y fotosensibles en la región centrofacial y las lesiones atrófico-descamativas en el pabellón auricular y también la alopecia en parches. Ahora, el debut con un cuadro de abdomen agudo que está caracterizado en el caso de la paciente con el dolor irradiado hacia la espalda, las náuseas, los vómitos, la diarrea y la inapetencia, encaja con una complicación visceral grave medida por autoinmunidad, especialmente que la mujer pues tiene 49 años, pero en contra tenemos que es una forma de presentación inicial severa, poco frecuente, y clínicamente el dolor focalizado en la fosa ilíaca derecha y puño y percusión lumbar este, derecho positivo no son los síntomas típicos aislados de un brote lúpico, lo que nos obliga a descartar otras posibilidades diagnósticas. De todas maneras, dentro de los exámenes complementarios que se podrían pedir sería el perfil autoinmune completo con anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-ADN doble cadena, el anti-Smith y también los niveles de complemento, ¿no? C3 y C4. Y adicionalmente también se podría pedir lo que es una biopsia de la lesión cutánea con inmunofluorescencia directa para demostrar histológicamente la banda lúpica. También dentro de otro de los diagnósticos diferenciales tenemos lo que es una pancreatitis aguda de etiología biliar o idiopática, ya que la semiología del dolor pues es lo que apoya esta sospecha. El dolor que se irradia en forma de cinturón hacia la espalda, acompañado también de náuseas, vómitos repetidos e inapetencia. Ahora, como mencioné antes, el puño de percusión lumbar derecho positivo se puede explicar por la ubicación retroperitoneal del páncreas, las cuales pues van a, o sea, las raíces nerviosas lumbares se van a ver estimuladas por el proceso inflamatorio. Sin embargo, en contra tenemos que el dolor pues se inició de forma focalizada en el flanco ilofosíliaca derecha en lugar del epigastrio. Esta presentación pues es más atípica de una pancreatitis clásica. Además de que el signo de Murphy es dudoso y tampoco hay un antecedente claro de cólicos biliares litiásicos previos descritos. De todas maneras, dentro de los exámenes complementarios a pedir estaría su perfil pancreático, el dosaje de amilasa y lipasa sérica y también en realizar una ecografía abdominal superior o una TEM de abdomen con contraste para evaluar el parénquima de la glándula y descartar el factor mecánico biliar. Otro diagnóstico diferencial podría ser una pancreatitis autoinmune. A favor tenemos que nos permitiría explicar tanto el trasfondo crónico inflamatorio y autoinmune cutáneo de la paciente, como el compromiso que sospechamos a nivel del páncreas debido al dolor irradiado hacia la espalda, las náuseas y los vómitos. Y además que ante una sospecha de una pancreatitis no alcohólica ni biliar que sea evidente, pues la etiología autoinmunológica es un diferencial muy importante a descartar. Además, en contra tenemos que pues, es una patología extremadamente rara e inusual como causa de un abdomen agudo con diarrea y habitualmente cursa más que nada de forma indolente, simulando lo que es una masa tumoral o ictericia obstructiva y no explicaría de forma directa por qué el dolor se concentra tan intensamente en la facilíaca derecha. Dentro de los exámenes complementarios que se deberían pedir para poder confirmar o descartar sería un dosaje de inmunoglobulinas séricas, especialmente la inmunoglobulina G4, que es importante para el diagnóstico de la pancreatitis autoinmune tipo 1, o también una colangiopancreatografía por resonancia magnética para buscar el engrosamiento difuso de la glándula, este característico signo del páncreas en salchicha, y estenosis también del conducto de Wilson. Ahora, menos probable, pero también podemos descartar lo que es una pielonefritis aguda derecha, ya que el cuadro pues, se presentó con una franca sensación de alza térmica, náuseas y vómitos, y anatómicamente el dolor inició en el flanco derecho. Se irradia hacia la espalda baja y el hallazgo físico más contundente en este caso es el puño y percusión lumbar derecho positivo, que es compatible con la, con la distensión de la cápsula renal por un proceso infeccioso alto. Sin embargo, en contra tenemos que la paciente refiere aparte a un cuadro de diarrea líquida y dolor abdominal difuso. Estos síntomas son los que orientan más hacia un compromiso gastrointestinal o peritoneal que a una infección urinaria pura. Además de que tampoco se describieron lo que son síntomas urinarios bajos previos como disuria o polaquiuria. De todas maneras, un examen complementario pedido sería el examen completo de orina o también lo que es un hemocultivo con antibiograma para identificar leucocituria, nitritos y también aislar al patógeno causante. Y por último tenemos lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, ya que el dolor abdominal se localizó, como vimos, de forma predominante en la fosa ilíaca derecha.
y este es el asiento anatómico del ilion terminal y del ciego, que es la zona más frecuentemente afectada por la enfermedad de Crohn. Y además de que se acompaña directamente de diarrea, de inapetencia y vómitos, y también las lesiones cutáneas crónicas en la oreja y rostro podrían correlacionarse como manifestaciones extraintestinales de esta patología. Sin embargo, en contra tenemos que un debut en forma de dolor abdominal agudo tan severo, con afectación también del estado general, sin tener un historial previo de malabsorción crónica, de fístulas o una pérdida ponderal masiva, resulta ser menos común. De todas maneras, un examen complementario a pedir sería la colonoscopía o con ilenoscopía retrógrada más una toma de biopsia para documentar lo que es la inflamación transmural y descartar o confirmar la enfermedad. Bueno, ya pasando a lo que son los exámenes complementarios que se le realizó a la paciente, realmente tiene muchos exámenes, pero quiero destacar principalmente las enzimas pancreáticas. Como podemos ver, encontramos que la amilasa sérica está marcadamente elevada en 315. Esto supera por casi 3 veces su valor límite normal superior, que es 110. De igual manera, también la lipasa sérica casi triplica el valor normal alto establecido. Y bueno, según los criterios de Atlanta, la presencia de un dolor abdominal característico sumado a una elevación de enzimas pancreáticas mayor a 3 veces su límite superior es lo que nos da el diagnóstico de una pancreatitis aguda. Sin embargo, pues todavía no llega a cumplir completamente este criterio. A nivel del perfil hepático, podemos ver que hay una elevación de enzimas de injuria hepatocelular, la TGO se encuentra en 69, la TGP se encuentra en 52. Esto no nos quiere decir específicamente que tenga una hepatitis viral, sino que es más que nada una injuria celular secundaria, ya sea por vecindad ante la inflamación retroperitoneal o también por una microvasculopatía local concomitante. Y por otro lado, también las vías biliares no muestran un patrón bioquímico de colestasis ni de obstrucción. La bilirrubina total es completamente normal. La fosfatasa alcalina está preservada. Ahora, la gamma glutamiltransferasa se sitúa en 49, que está en el límite, pero estos hallazgos es lo que nos apoya a que hay una ausencia de un factor obstructivo biliar mecánico macroscópico que esté explicando la causa del cuadro de la paciente. Ahora, a nivel de su perfil renal, de su función renal, encontramos que su creatinina está en 0,63 y tiene una urea de 7,5. Entonces, esto nos indica de que a pesar de que se registró dentro de lo que es el examen físico que la paciente tenía un aparente mal estado de hidratación, la función del filtrado glomerular se mantiene intacta, no hay una injuria renal aguda, prerrenal asociada, y también dentro de lo que viene a ser sus electrolitos, estos se encuentran normales, más que nada el calcio sérico, que está en 8,2, ese sí se encuentra en el límite inferior, y esto podría ser un marcador metabólico de una pancreatitis, porque refleja el proceso de saponificación, donde los ácidos grasos liberados por la necrosis grasa peripancreática van a secuestrar el calcio iónico plasmático. De ahí, en general, sus demás exámenes estaban normales, pero también quiero destacar a nivel de su hemograma que se observa una visitopenia. Hay leucopenia severa, pero más llamativo aún es la linfopenia crítica. Cuando estamos hablando de una pancreatitis aguda convencional que tenga un origen biliar o alcohólico, lo esperado por fisiopatología es que tenga una respuesta leucocitaria con neutrofilia marcada debido al estrés inflamatorio agudo. Entonces, encontrar lo que son los leucocitos tan deprimidos y una linfopenia tan crítica es un fuerte indicador de una etiología inmunológica, o en este caso lo que sospechamos posiblemente lúpica, donde existe una destrucción periférica mediada por anticuerpos o una apoptosis linfocitaria acelerada propia de la autoinmunidad activa. Y bueno, acompañado de esto también tenemos de que su PCR es menor a 5, entonces hay una disociación clínico-laboratorial. Es una pancreatitis que, aparte, como vamos a ver más adelante, eh, a nivel de sus imágenes, o sea, también tiene expresión imagenológica, pero está cursando con un PCR normal y aparte una leucopenia. Entonces nos está rompiendo más o menos este esquema o este molde de una respuesta inflamatoria aguda común. Bueno, continuando con sus otros exámenes complementarios, vamos a ver que, perdón, me olvidé mencionar, que también para el descarte de otros diagnósticos diferenciales se le pidió lo que era su perfil serológico. Serología para VIH, perfil de hepatitis viral también resultaron ser negativos, al igual que el BK en esputo.
alejando lo que son las causas infecciosas granulomatosas o virales directas. El perfil de inmunoglobulina también se reportaba normal y esto nos aleja del diagnóstico de una pancreatitis autoinmune tipo 1. Sin embargo, no nos llega a descartar en absoluto lo que es un lupus eritematoso sistémico, donde los niveles de inmunoglobulinas pueden permanecer en rangos normales durante la crisis. De ahí, ahora sí pasando a sus otros exámenes complementarios, su examen de orina descartaba por completo una nefritis en el momento porque tenía una densidad pH normales y había una negatividad absoluta para proteínas, hematitis y leucocitos. Y dentro de lo que eran las imágenes que se le pidieron, su ecografía abdominal superior reportó que los órganos intraabdominales evaluados no tenían alteraciones, lo que inicialmente nos descartaba una colelitiasis macroscópica o barro biliar evidente. También la ecografía transvaginal se reportó sin alteraciones, descartando alguna patología que simulara el dolor en la fosa ilíaca. También se le pidió lo que era una endoscopia digestiva alta, que evidenció únicamente una gastropatía eritematosa antral, un hallazgo leve y que suele ser común que no justifica también el cuadro severo de la paciente. Además que la colonoscopia resultó sin hallazgos significativos, descartando de plano una enfermedad inflamatoria intestinal como ya sea la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, como origen de las manifestaciones sistémicas. Ahora, el estudio más importante o el estudio definitivo fue la colangioresonancia, porque nos mostraba dos cosas. En primer lugar, que no se evidenciaba una dilatación de las vías biliares ni imágenes obstructivas por este método, sino que esto nos lleva a descartar que tenga alguna etiología biliar, o sea, que sea una pancreatitis de etiología biliar, que haya una coledocolitiasis o una microlítisis obstructiva. Y en segundo lugar, este estudio también concluía con la presencia de signos sugerentes de un proceso inflamatorio pancreático en evolución. Y bueno, ya habiendo visto esta parte de los exámenes complementarios que se le pidió a la paciente, podemos pasar al descarte definitivo de los diagnósticos diferenciales, que viene a ser, en primer lugar, la pilonefritis aguda derecha, ya que a pesar del puño de percusión lumbar derecho positivo, el examen físico, pues el examen de orina resultó ser completamente normal, sin leucocituria, piuria ni nitritos. Entonces, más que nada, el puño de percusión lumbar positivo se explica más que nada por la vecindad anatómica y la irradiación posterior del dolor debido a la inflamación del retroperitoneo. También una enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, lo podemos descartar porque a pesar de que justificaba el dolor en la fosa ilíaca derecha y los episodios de diarrea, la colonoscopía con ileonoscopía retrógrada fue normal, sin evidencia de úlceras, lesiones salteadas ni inflamación transmural en la biopsia. Entonces la diarrea líquida más que nada podemos interpretarlo como un síntoma secundario a la peritonitis lúpica o una serositis o una también microvasculitis intestinal. De ahí tenemos lo que es la pancreatitis autoinmune. Eh, bueno, como hemos visto antes, tenía un perfil de inmunoglobulinas séricas completamente normal. Y el perfil serológico más importante para una pancreatitis autoinmune, especialmente la de tipo 1, es a nivel de lo que viene a ser la inmunoglobulina G4. Bueno, y además de que también en la colegio de resonancia pues nos halló el clásico signo de un páncreas en forma de salchicha ni estenosis segmentaria del conducto de Wilson. Y por último tenemos lo que es una pancreatitis aguda o idiopática primaria, ya que bueno, los niveles de amilasa y lipasa sérica no alcanzaron los rangos diagnósticos o lo que se clasifica, ¿no?, como 3 veces el límite superior. Estuvieron sí elevados, pero más que nada corresponde a una inflamación secundaria. Además de que a nivel de las imágenes pues, se confirma la ausencia de una colelitiasis, barro biliar o también la dilatación de la vía biliar. Entonces ya con esto podemos pasar a lo que es el diagnóstico definitivo más probable, que viene a ser un lupus eritematoso sistémico activo, que tiene un debut visceral manifestado como una pancreatitis lúpica. ¿Por qué podemos hablar de esto? Más que nada porque la paciente presentó compromisos a nivel de diferentes dominios, diferentes planos. A nivel cutáneo presentaba la alopecia en parches, placas pigmentadas en rostro. A nivel hematológico, la visitopenia, ¿no?, la leucopenia y la linfopenia marcadas, que pueden tener un origen autoinmune periférico. Y por último, la correlación visceral, la afectación gastrointestinal aguda, que está justificada con el dolor abdominal severo, irradia hacia la espalda, por lo que sospechamos una pancreatitis aguda,
Ahora, si bien es cierto, la pancreatitis y el lupus eritematoso sistémico es un debut poco frecuente, eh, está descrito como una manifestación visceral grave y secundaria a una microvasculopatía, trombosis de pequeños vasos o vasculitis necrotizante local mediada por depósitos de inmunocomplejos. ¿Qué exámenes complementarios deberíamos solicitar? El perfil inmunológico específico, anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta como criterio de entrada. Y de resultar positivo, debemos pedir lo que es el anticuerpo anti-ADN doble cadena y el anti-SMID. De igual manera, también el dosaje del complemento, ¿no? De C3 y C4 más que nada para evidenciar el consumo de estas proteínas, ¿no? Y esto nos confirmaría la activación de la vía clásica por inmunocomplejos circulantes. También pedir lo que es un perfil antifosfolipídico, solicitarle el anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y la anti-beta-2-glicoproteína 1 para evaluar el riesgo de trombosis activa microvascular pancreática o sistémica y la cuantificación también estricta de proteínas para descartar de manera absoluta un compromiso renal incipiente. Y pasando al plan de tratamiento, si es que se llegará a confirmar el diagnóstico, vamos a tener dos partes. En primer lugar, el manejo convencional de la pancreatitis, que sería reposo gastrointestinal, un estado de nutrición parenteral o NPO, para mitigar lo que es la autodigestión y el estímulo exocrino de la glándula pancreática. La fluidoterapia con hidratación, en este caso cloruro de sodio a 0,9% para optimizar la perfusión microvascular del páncreas y de esta manera evitar lo que es la necrosis. Y la analgesia escalonada para el control del dolor abdominal severo, esto mediante opioides como tramadol. Y tenemos contraindicado el uso de AINES en esta fase debido al riesgo de agravar la visitopenia o también inducir una nefritis. Y por último, una terapia de inducción inmunosupresora para el brote lúpico con pulsos de metilprednisolona de 500 miligramos a 1000 miligramos endovenoso diario por 3 días consecutivos para inhibir la cascada inflamatoria y detener la vasculitis autoinmune pancreática de forma inmediata. Y al finalizar se tendría que continuar con con una dosis de prednisona oral de 1 miligramo por kilogramo por día, con un esquema de descenso progresivo y también evaluar el inicio de pulsos de ciclofosfamida endovenoso para asegurar la remisión de compromiso visceral y evitar las recaídas. Y ya por último, tan pronto como el tracto gastrointestinal lo llegue a tolerar, se inicia de manera vitalicia con hidroxicloroquina, ya sea de dosis de 200 a 400 miligramos por día, vía oral, más que nada para proteger al paciente y mejorar su sobrevida. Y bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Un minutito, por favor, un minutito.
Aló, ya. Aló, Jimena, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor. Ya, ¿cómo estás? Disculpe, lo que pasa es que estoy en la guardia y estaba Sí, pero ya. no se preocupen. Bueno, eh, tu discusión de caso ha estado bastante acertada. Sí, has tomado los datos principales del cuadro clínico que se te dio en el Word. ¿Puedes ponerme tu línea de tiempo, por favor, o tu descripción de caso? Ya. No, entonces, justamente tú pones el cuadro que se te dio, ¿no? Del dolor abdominal, todo muy sugerente de pancreatitis. Siguiente, sí, 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 la siguiente diapositiva. Y además de ello, tanto en el relato escrito como en las fotos que tú has podido ver, muy bien analizar, la paciente tiene lesiones dérmicas, ¿no? Tiene alopecia, tiene placas, ¿no? Que si las caracterizamos mejor dentro de un contexto autoinmune, son placas típicas de lupus discoide. Ya son placas de lupus discoide. Entonces, habría que, dentro del el análisis de esta paciente, haberle preguntado desde cuándo tiene esas lesiones, ¿no? Quizás esos datos le faltaron al momento de hacerle su relato en la historia clínica. Pero teniendo estas lesiones dérmicas, más la alopecia, más el dolor abdominal, que justamente tú has leído, averiguado, has hecho una idea clínica para tener en cuenta que una de las manifestaciones gastrointestinales más infrecuentes del lupus, pero que también es posible, porque el lupus te puede dar compromiso a todo nivel, es la pancreatitis lúpica, pues, ¿no? Luego de hacer el descarte de las enfermedades más comunes, o sea, de la causa biliar, de la hipertrigliceridemia y demás, la pancreatitis lúpica es una manifestación muy rara de lupus. Sin embargo, tienes que esto juntarlo con una mujer en una edad aceptable para enfermedades autoinmunes, con lesiones dérmicas típicas de lupus discoide, eh, eh, y alopecia también, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, se debe pedir los perfiles inmunológicos respectivos, ¿no? El ANA, complemento y el ENA, ¿verdad? Entonces, esta paciente la hemos visto en piso. Es una paciente que termina siendo con una alta carga de dilución, 1/800, si no me equivoco, ¿no? Y que se le hacen todos los estudios respectivos para pancreatitis siendo negativos y se le atribuye a la autoinmunidad el tema abdominal, de larga duración, porque al ser un cuadro autoinmune ha tenido que mejorar primero la parte inflamatoria y luego ha mejorado la parte abdominal. Entonces, imagínate el tiempo en que ella ha estado con intolerancia oral, bueno, porque la pancreatitis justamente se caracteriza por eso, porque el paciente no puede comer, porque el páncreas rechaza todo, o sea, hace un cuadro inflamatorio, náuseas, vómitos, dolor, ¿no? Es por eso que ahí tiene, por ejemplo, la señora una sonda, esa es una sonda nasoyeyunal, porque no había tolerancia. Entonces, sí, has hecho una buena discusión, los diferenciales también me han parecido adecuados, ¿no? Quizás hacer un poquito más de revisión con respecto a las lesiones dérmicas, no solamente hablar de placas, sino ver, ¿no? Si hubiese sido un poco más curiosa, te hubieses puesto a revisar qué tipo de lesiones aparecen, por ejemplo, en el lupus agudo, en el lupus discoide, en el lupus subagudo, ¿no? Para más o menos dar un poco más exacto, pero igual tu discusión ha sido adecuada. Te felicito, Ximena. Listo. Gracias, doctor. Bueno, acá con los cuatro presentes, cuídense mucho, espero que estudien bastante, tengan suerte en tu examen y ya, por cualquier cosa estamos prestos a apoyar, a ayudar. Cuídense, un abrazo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Cómo? No, si tengo tópicos, me han cambiado. Me han cambiado ¿Qué hacemos? me han cambiado por un desgraciado que ha querido ver el partido. ¿Qué hacemos? Yo tenía tópico de 5 a 8. ¿Y ahora? ¿Conmigo? De 2 a 5 me han cambiado. ¿Ya no estamos juntos? Ya no, ya me han cambiado. Ese nuevo rol. Oye, ¿cuándo se van a revelar? Hoy, el, Tiene ya, que haber una ya. reunión, ¿ah? Tienes que cuadrarla, la huevón, que te tiene como si esto fuera nuevo. Ya, Perdón. tú eres el vacío acá, el que puede cambiar el Fuera de acá. de la emergencia. Fuera de acá.
¿Qué de comida? Está marido. No sé, pues, yo tampoco no he ido ahorita. Un chucho.